Leyendas de la abuela. Nunca duermas con los pies apuntando hacia la puerta. Cuando era niño, escuchaba que mi abuela relataba muchas leyendas, las cuales me daban mucho miedo. Yo creía todas esas cosas que ella decía. Por las noches, cuando llegaba la hora de dormir, me acostaba en la cama y al cerrar los ojos, imaginaba todas esas cosas feas que estaban en sus historias. En una ocasión, entré a la habitación de mi abuela y me acosté en su cama con los pies apuntando hacia la puerta. Después de unos minutos, me quedé dormido. Desperté cuando mi abuela se acercó y se sentó en la orilla de la cama. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Nunca te quedes dormido con los pies apuntando hacia la puerta porque es malo». En ese momento sentí mucha curiosidad y miedo, pues mi abuela estaba a punto de relatar otra de sus historias. Me armé de valor y le pregunté: «Abuela, ¿por qué no debo dormir en esa posición? ¿Por qué dices que es malo?». Mi abuela respondió: «Quedarse dormido con los pies apuntando hacia la puerta es malo, porque solamente los difuntos que están siendo velados deben estar en esa posición y deben colocarlos así de forma obligatoria, con los pies dirigidos hacia la puerta, ya que ellos pronto deben dejar la casa. También es malo velar a un difunto con los pies apuntando hacia adentro de la casa, porque su espíritu no se va y puede comenzar a llevarse con él a los demás miembros de la familia que vivan en la misma casa». Tal vez te has dado cuenta que hay casos en los que han cometido el error de velar a un difunto con los pies apuntando hacia adentro de la casa, y a los pocos días, algunos miembros de esa familia comienzan a fallecer misteriosamente, de forma repentina. Por tal motivo, los difuntos deben estar con los pies apuntando hacia la puerta, y al sacarlos para su entierro, deben ir en la misma posición para evitar tragedias en la familia. Por eso, nunca debes dormir con los pies apuntando hacia la puerta, porque si lo haces, estás llamando a la muerte, y eso hay que evitarlo. Las historias de mi abuela eran muy entretenidas y cuando era niño me daban mucho miedo. Cuéntame en la caja de comentarios si a ti también tu abuelita te relató esta historia. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta luego.